debemos recordar siempre las dos funciones principales de lo que es el sistema nervioso, que son la sensitiva, afectar toda la sensibilidad en, en la piel, a través de los órganos de los sentidos, y eso va, vamos a decir, de manera ascendente, una aferencia hacia la médula espinal, luego sube hacia lo que es la corteza cerebral. En el caso contrario, que es la otra función, es la de mover los músculos, es lo que llamamos motora. Eso viene de lo que es la corteza cerebral y una información desciende, llega a la médula espinal y luego va a los músculos. Ahora, normalmente la vía sensitiva tiene neuronas, tres neuronas que son la primera en el ganglio de la raíz posterior, la segunda en el asta posterior de la médula espinal y esa de allí sale por la sustancia blanca y llega a lo que es el tálamo. En el tálamo se encuentra la tercera neurona y allí termina. Bueno, no allí termina, porque de allí esa neurona sale hacia la corteza cerebral en el lóbulo parietal, que es donde se recibe toda la información sensitiva. Lo que pasa es que normalmente la mayoría de los libros cuentan solamente la ubicación de estas tres neuronas, porque o sea, la mayoría de los libros no toman en cuenta la ubicación de esta última neurona porque ya no forma parte de la vía, sino que ella recibe la información. Sin embargo, en este caso la vamos a contar como una cuarta neurona. En el caso de hoy, que vamos a ver lo que es la médula espinal y que vamos a ver lo que son las vías sensitivas. Las vías sensitivas sí son un poco más complejas porque va a depender de la información que trae. En cambio, la motora siempre es muscular y es listo, una o dos vías sensitivas. La motora se compone normalmente eh, de dos neuronas. Una neurona que viene desde la corteza cerebral hasta el asta anterior de la médula espinal. ¿Tiene que escuchar? No, porque ese es el cambio de Ok, entonces, como decía, tenemos una vía sensitiva ascendente que primera neurona de la raíz posterior, la segunda en la parte posterior de la médula espinal y la tercera en el tálamo. Y toda esa información finalmente llega en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. La vía motora, entonces, tiene que desciende desde la corteza precentral, perdón, de la corteza motora que está en el lóbulo frontal, desciende a través de la cápsula interna y llega al asta anterior de la médula espinal. Allí se encuentra la segunda neurona. Esta vía motora también es llamada vía piramidal. Toda esa vía que va desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Esta neurona, que es una sola, también se le llama neurona motora, primera motoneurona, y esta que está aquí en la asta anterior de la médula espinal, entonces sería la segunda motoneurona. Entonces tenemos algunas características en cuanto a la médula espinal. Primero, su localización. Preguntan dónde está localizada. Está localizada en el conducto raquídeo que se forma
a través de los agujeros vertebrales. Cada vértebra tiene un agujero vertebral y todos ellos superpuestos forman el conducto raquídeo. Entonces ella está localizada allí. Su extensión, bueno, va desde C1, de lo que es C1, hasta el borde inferior de L2, que sería a ese nivel. Aquí, como lo vemos, médula espinal, aquí termina el cono medular, y entonces aquí está terminando lo que es la médula espinal, perdón, entre L1 y L2 aproximadamente, entre L1 y L2. Eh, Eso es muy importante porque a nivel de hacer lo que es una punción lumbar, colocar una anestesia raquídea, todo eso se debe hacer debajo de estos niveles, es decir, entre L3 y L4, L4 L5, L5 L6. Igual tenemos lo que son los ensanchamientos, es decir, la médula espinal eh, no es del mismo grosor en todo su trayecto, sino que a nivel cervical y a nivel lumbar hay ensanchamiento, es más gruesa, es decir, que cabe menos dentro del conducto raquídeo. Esto se debe a que en estos sitios hay más neuronas en el asta anterior y en el asta posterior porque son las que vienen de la extremidad. Y también el tórax, solamente a nivel de 1, de 2, de 3, solamente van a llegar neuronas que tienen que ver con la costilla de ese nivel, con los músculos intercostales de ese nivel. En cambio, las que están a nivel cervical, a nivel de lo que es el plexo braquial, el plexo lumbosacro, van a llegar neuronas y salir neuronas que van a todo el miembro superior o inferior, según sea el caso, y entonces eso va a hacer que haya más cúmulo de neuronas en ese sitio y por lo tanto no se va a ver el estancamiento. Finalmente, la, la médula espinal termina, recuerden que la médula espinal entonces está envuelta por tres capas, por tres meninges, por las meninges, que son tres capas que la protegen, y entonces lo que es la dura madre, que es la capa más externa, ella va a terminar en un filamento, que se le llama filo terminales, y termina, y ella se ancla en la cara anterior de lo que es la vértebra facial. Al anclarse allí, a ese nivel, entonces ayuda a lo que es eh, el sostén de lo que es la médula espinal en, en el conducto raquídeo. De hecho, estoy acordando en este momento, hay una enfermedad que el filo terminal queda corto, se mantiene corto y mientras el niño va creciendo, se mantiene corto y la médula espinal sigue quedando abajo y entonces es, vamos a decir, es elongada por este filo terminal. Y entonces eso produce eh, obviamente deficiencia motora y sensitiva por esa elongación que está presentando la médula espinal. No recuerdo en este momento el nombre de lo que entonces, en cuanto a las meninges, eso es muy importante porque debemos estar completamente ubicados y tenemos que tratar con ella a nivel anatómico, a nivel de una punción que vayamos a hacer tanto para extraer líquidos cefalorraquídeos como para algún tipo de anestesia, sea epidural o raquídeo. Entonces debemos eh, saber las capas de ella. Entonces tenemos que las meninges tienen una capa externa que se llama dura madre, una capa media que se llama eh, aracnoides y una capa más interna que se llama pia madre. Una de las cosas también es que al final, o mientras tanto, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat y yo la contestaré al final de la clase. Entonces, como les decía, ahora, entre estas meninges hay un espacio. Por encima de la dura madre hay un espacio que se le llama
epidural porque está encima de la dura. Entre la dura madre y la aracnoides hay otro espacio que se llama subdural. Y entre la aracnoides y, el, y la pia madre está otro espacio llamado subaracnoide. Pregunta de examen fija que pregunten dónde se ubica el líquido cefalorraquídeo en cualquiera de estos espacios, en cuál de estos espacios se ubica el líquido cefalorraquídeo y es entonces en el espacio subaracnoide. Pregunta que se pueden hacer si, si pides, si solicita colocar hacer una punción lumbar, van a preguntar todas las capas que va a atravesar la aguja para hacerlo. Entonces debemos comenzar aquí con esta agujita aquí. Entonces, lo que es piel, tejido celular subcutáneo, entonces luego vienen unos ligamentos y unos músculos que ayudan a sostener las vértebras. Entonces, como esta es la apófisis espinosa, entonces tenemos los músculos epiespinosos y músculos interespinosos. Músculo epiespinoso y músculo interespinoso. Luego viene un ligamento que ayuda a parte de los ligamentos que ayudan a, que son estabilizadores de la columna vertebral. De hecho, tenemos el longitudinal anterior, el longitudinal posterior y este ligamento que es más posterior, o sea, posterior a la médula espinal entre la apófisis espinosa, se llama ligamento amarillo. Entonces, este es lo que viene después del ligamento interespinoso, los músculos interespinosos, viene ligamento amarillo. Después del ligamento amarillo, entonces vamos a caer en lo que es el espacio epidural, antes de la dura madre. Atravesamos la dura madre, por cierto, es dura, como le dice su nombre, bastante dura, que tiene que hacer mucho más presión que la que ha hecho hasta este momento. Se pasa la dura madre, cae en lo que es el espacio subdural, luego atraviesa la aracnoide y entonces cae en el espacio subaracnoide. Obviamente, para estar seguro que estamos en el espacio subaracnoide, obviamente esperar que salga líquido cefalorraquídeo. Característica del líquido cefalorraquídeo, como dice el libro, agua de rojo, que es como debe estar. Si estamos pensando en el paciente que tiene meningitis u otra cosa, obviamente el líquido va a salir turbio. Ahora, la irrigación de la médula espinal. Esto es muy importante porque muchas veces en lo que son los traumatismos raquimedulares, los accidentes de tránsito, no, no ocurre tanto una afección medular, un traumatismo de la médula espinal como tal, sino un traumatismo de las arterias. Al haber traumatismo de esas arterias, esa sangre, si hay un accidente hemorrágico de esas arterias, va a afectar a las neuronas, porque ellas no pueden estar en contacto directo con las. Entonces, debemos estar claros de quiénes la irrigan o no solamente que haya un accidente hemorrágico, sino isquémico. Y entonces, obviamente, al faltar irrigación, obviamente, va a haber muerte de esas arterias, de esas neuronas, perdón, dentro de la médula. Entonces, tenemos que la, la médula espinal la podemos dividir en dos tercios, en tres tercios, disculpe, tres tercios. Aquí, en tres tercios. Entonces tenemos dos tercios anteriores de, de la médula espinal van a estar irrigados por una arteria y un tercio posterior va a estar irrigado por dos arterias que son más pequeñas. Entonces, fíjense, los dos tercios anteriores de la médula espinal va a estar irrigado por una arteria principal. Los otros dos posteriores, el otro tercio posterior, por dos arterias. Esas arterias vienen de aquí. Arteria espinal anterior va a ser rama de lo que es esta arteria vertebral. Arteria espinal anterior, rama
de lo que es la vertebral. Y la vertebral, recordemos que es rama de la subclavia, que a su vez es rama directa de la otra. Entonces, la espinal anterior va a venir de la vertebral. Las dos posteriores, las dos espinales posteriores, van a venir directamente de lo que es la cerebral inferior anterior o la cerebral inferior posterior. Cualquiera de esas dos. Cualquiera de esas dos van a ayudar a la irrigación de la, del tercio posterior de la médula. Entonces, como ven, obviamente, la arteria espinal anterior, por venir directamente de la vertebral, entonces tiene mayor responsabilidad irrigando los dos tercios anteriores de la médula espinal. En cambio, la espinal posterior, las dos espinales posteriores, que ya son ramas de de la cerebelosa, que obviamente va a dar irrigación también al cerebelo, entonces ellas solamente se van a encargar de un tercio posterior de la médula. Aquí vemos igualmente la espinal anterior y las dos espinales posteriores. Realmente lo vemos aquí como vamos a ver. Fíjense cómo la espinal anterior se distribuye a lo que es también todo lo que es eh, la sustancia gris, casi en su totalidad la sustancia gris y parte de lo que es la sustancia blanca. La sustancia blanca entonces está irrigada por, en la parte posterior sobre todo, por las dos espinales posteriores. Aquí vemos lo que es una resonancia de la columna lumbar. Entonces, identificamos cómo aquí viene lo que es la médula espinal. Obviamente que entonces esto es el sacro, y uno cuenta L5, L4, L3, L2, L1. Entonces, hasta a este nivel, de lo que es entre L1 y L2, se está terminando la médula espinal y a partir de aquí, los nervios raquídeos siguen bajando porque ellos, por más que se haya terminado la médula aquí, no van a salir de una vez, sino que ellos tienen que salir por su agujero correspondiente. Saliendo por su agujero correspondiente, detrás, a través de los agujeros de conjunción, detrás de lo que es el cuerpo de la vértebra. Este es un corte sagital y este es un corte axial o transverso o horizontal. Entonces, si vemos aquí, obviamente, el cuerpo de la vértebra y el disco intervertebral. Y este es el espacio que está dejando la médula espinal en todo el conducto raquídeo. Como les decía, aquí está el agujero raquídeo en la médula espinal y hacia atrás entonces vemos la apófisis espinosa, aquí las facetas de las articulaciones entre una vértebra y otra. Y aquí sería la salida de lo que es el nervio raquídeo, que vamos a hablar al final un poco de cómo se compone un nervio raquídeo. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es sustancia gris y sustancia blanca. A diferencia de la corteza cerebral, de en el cerebro, tenemos que en el cerebro la sustancia gris está periferia, en la periferia. En cambio, la sustancia blanca está más central. En cambio, en la médula espinal tenemos la sustancia gris adentro y la sustancia blanca afuera. Recordemos, no se nos puede olvidar que la sustancia gris es acúmulo de cuerpos neuronales. Sustancia gris es acúmulo de neuronas en el sistema nervioso central, acúmulo de cuerpos neuronales. En cambio, la sustancia blanca, por la mielina, son acúmulos de axones, son acúmulos de. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros digamos dónde está la neurona, cuando te pregunten dónde está la neurona, es dónde está el cuerpo neuronal, dónde está la sustancia gris que ubica esa neurona, y entonces para yo entonces poder identificar si hay algún daño de esa neurona. Eh, entonces, vemos primero lo que es la sustancia gris. En la sustancia gris, entonces tenemos que ella tiene una forma de H, ¿no? Y entonces, por lo tanto, está
eh, dividido entonces en lo que son las astas posteriores y las dos astas anteriores. Dos astas anteriores y dos astas posteriores. Las astas anteriores, si se recuerdan el dibujito al principio, tiene que ver con las vías motoras, que venía de la corteza, bajaba y llegaba al asta anterior de la médula espinal y de ahí salía al músculo. En cambio, las astas posteriores están relacionadas con lo que es la sensibilidad. Eh, venía la sensación de la piel, llega al ganglio de la raíz posterior, entra aquí y se consigue con la segunda neurona. Pero ellas no están todas aquí desordenadas, sino que ellas están eh, mm, organizadas en esto lo que llamamos estos núcleos. Están allí y de allí suben a lo que es al tálamo y al cerebelo esencial. Entonces vamos a hablar de lo que es el asta anterior, del asta anterior. Entonces, en el asta anterior tenemos una columna medial, una columna central y una columna lateral. Una columna medial, central y lateral. Fijémonos, por eso que está como dividido aquí, medial, central y lateral. Entonces, en la columna medial, es decir, en este núcleo medial que va a bajar por toda la parte anterior de la médula espinal, se van a ubicar las neuronas que van hacia el cuello y tronco. Es decir, que son más axiales, que van a inervar músculos del cuello y del tronco, los intercostales, por ejemplo, los escaleros, etc. En la columna central vamos a tener núcleos especiales que ya los voy a describir. Y entonces en la columna lateral vamos a ver todas las neuronas que van hacia las extremidades, que van hacia, vamos a decir, los miembros anexos, que son miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, no se lo olviden, medial, eh, relacionémoslo con axial, con cuello y tronco, y lo que es lateral, que hacia laterales que están las extremidades, y entonces por eso las neuronas están allí a nivel lateral. En el central son, entonces, como les decía, núcleos especiales. Tenemos el núcleo frénico. ¿Qué nos recuerda frénico? La, pues, al músculo de la respiración. Muy bien, se me olvidó en este momento. Ajá, el diafragma. Entonces, él está inervado desde, si recordamos lo que es el plexo cervical, en el plexo cervical se origina el nervio frénico a nivel de C3 y C4, es decir, este núcleo frénico solamente lo vamos a encontrar en la médula espinal de C3 y C4, es decir, en niveles C3 y C4. En otro nivel no vamos a encontrar ese núcleo frénico. Allí van a estar esas neuronas que van a recibir información de allá del cerebro. Llega la información allí al núcleo frénico, salen de C3 y de C4 y descienden a través de ese nervio por todo el cuello y el tórax, descienden, pasan por el triángulo frénico que está detrás del esternocleidomastoideo, van por el tórax, de hecho rodean a lo que es el corazón, uno pasa eh, por delante y otro pasa por detrás de lo que es el corazón hasta que llegan al diafragma y allí lo inervan. C3 y C4. Núcleo accesorio es un núcleo que está en los niveles cervicales C1 hasta C4, C5, porque van a ser el accesorio del par craneal 11, que es por eso se llama el nervio accesorio o espinal. Recuerden que el nervio espinal, el 11º par, tiene dos núcleos. Un núcleo que está en dos orígenes reales. Un núcleo que está en el tallo encefálico y el otro está aquí en la médula espinal, en este sitio, en el núcleo accesorio, en la columna central del asta anterior de la médula espinal.
Ahí está eso, y esas neuronas van a salir para inervar el núcleo mastoideo y el trapecio, que son los músculos que están inervados por el núcleo lumbar. Y el núcleo lumbar, a nivel lumbar, vamos a tener un núcleo que va a ayudar con lo que es la parte de la eyaculación. Recuerden que ya eso sí es de la parte del simpático. Recuerden que el simpático se va a encargar de lo que es la eyaculación a nivel lumbar, y el parasimpático, por el contrario, va a estar a nivel sacro y él se encarga de lo que es la erección. En cuanto a las asas posteriores, recordemos que son la parte sensitiva. Son la parte sensitiva. Entonces, tenemos 4 núcleos a este nivel. Estos son sitios donde va a estar la segunda neurona de varias vías sensitivas. Recuerden que la siguiente clase va a ser las vías sensitivas. Y entonces vamos a ver en un esquema desde el punto de vista nada de las vías sensitivas, y entonces nos vamos a encontrar que en la segunda neurona vamos a encontrarnos esta que estamos viendo aquí, que si a lo mejor en este momento no lo captan, lo van a terminar de captar cuando veamos vías sensitivas. Entonces tenemos 4 núcleos, tenemos lo que se llama sustancia gelatinosa, núcleo esponjoso, también hay otro libro que viene a veces me le dice núcleo gelatinoso, núcleo gelatinoso, núcleo esponjoso, núcleo Clark-Salin y núcleo de BCD. Entonces, todos estos núcleos aquí se van a encargar de estos diferentes tipos de sensibilidad. Las sustancias gelatinosas se van a encargar del dolor y la temperatura. Luego, esto va a ascender por una vía, por la sustancia blanca que vamos a ver ahorita, que es la espinotalámico, porque va desde la médula espinal al espinotalámico lateral. El núcleo esponjoso, que va por el espinotalámico anterior, tacto grueso, que se encarga del tacto grueso más que todo, el tacto grueso es el que tiene que ver con la presión, con la vibración. El núcleo de Clark-Starling y Bechdel se encargan de la propiocepción. Recuerden que la propiocepción es la facultad que nosotros tenemos de saber dónde están nuestros miembros. De que si se va la luz, como ocurrió hace rato, ya de noche no nos vemos, pero nuestro cerebro sabe si tenemos el codo en extensión o flexión. Y de que entonces podemos llevar la mano hacia adelante, llevar la mano hacia atrás, hacia los lados, sabiendo en nuestro cerebro va a estar la ubicación, el espacio de dónde está la mano. Esa sensibilidad, cada vez que el músculo, cada vez que, por ejemplo, el codo se flexiona, al él flexionarse, se estira la cápsula de la articulación. Ese estiramiento de la cápsula es captado por neuronas especiales, que son las de la propiocepción, y llevan esa información a estos núcleos, el núcleo de Clark-Starling, el núcleo de Bechdel, y llevan esa información al cerebelo y al cerebro. En este caso al cerebelo porque es algo inconsciente. La parte consciente la vamos a ver a nivel de los núcleos de la sustancia blanca, en los núcleos de Gold y Burda. Pero la inconsciente, por ejemplo, la inconsciente es que yo necesito, o sea, el cerebro necesita estar siempre pendiente de dónde están los miembros para poder mantener el equilibrio. Y es por eso que estas vías pasan por el cerebelo. Porque si yo salgo corriendo, yo no voy a estar pendiente mucho del equilibrio, pero el cerebro sí tiene que estarlo, y entonces va a estar pendiente de que cada vez que yo voy a dar un paso, lo haga bien, y y que él está consciente del nivel donde lo estoy dando, porque es diferente de que yo estoy corriendo a que estoy bajando las escaleras. Entonces, él va a esperar unas contracciones diferentes de los miembros inferiores porque voy bajando. El golpe en mi talón, en el pie, va a ser diferente. Entonces, todas estas cosas
se maneja a través de lo que es la propiocepción. Además, que yo no ando pendiente, que voy bajando las escaleras, no voy pendiente muchas veces de dónde uno va pisando, sino que uno lo va haciendo casi automáticamente. Entonces, voy a detenerme en este momento, les voy a pasar el enlace de la siguiente, para que lleguemos a la sustancia. Bueno, aquí terminamos, vamos a terminar mejor una vez con la sustancia gris. Me acordaba de esta parte. Que porque lo que pasa es que debo renovar la sesión. Debo renovar la sesión. Entonces, el asta lateral, de allí salen los núcleos, que la semana pasada vimos que había una cadena ganglionar simpática que va por delante. Eso es a nivel de lo que es la columna dorsal y lumbar. Está la cadena ganglionar simpática, y entonces esas neuronas que inervan esos ganglios vienen es de asta lateral. Entonces, esta asta lateral solamente la vamos a encontrar en toda la médula espinal, solamente en lo que es columna dorsal y columna lumbar. Tenemos la comisura gris, que es como el palito transverso del hace, que es lo que une, recuerden que comisura es unir, une los dos, lo que son, vamos a decir, los dos hemisferios de la médula espinal, la parte derecha con la parte izquierda. Recuerden que muchos reflejos que van a entrar por el asta sensitiva, por el asta posterior, van a entrar y se van a comunicar muchas veces con los dos astas motoras, con las dos astas motoras, y entonces necesitan que haya esa comunicación entre los dos hemisferios de la médula espinal. Y en el medio de esta comisura gris tenemos un huequito que llamamos conducto central. Este conducto central viene comunicándose al final, cuando vimos la circulación del líquido suprarraquídeo a nivel cerebral. Tenía los dos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo entonces empieza por el conducto central. Este conducto central va por toda la médula espinal y termina abajo en el cono medular. Hay un ensanchamiento de este conducto cervical, de este conducto terminal, perdón, que se le llama ventrículo terminal. Allí termina la circulación del líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, este conducto central, está rodeado por células especiales que se llaman ependimales, y ellas son bastante impermeables, y por eso allí ni entra ni sale líquido cefalorraquídeo. Solamente hay comunicación con el líquido cefalorraquídeo que hay alrededor, que es en el espacio subaracnoideo. Solamente esa comunicación se hace en el cuarto ventrículo a través del agujero de luz. Habíamos quedado en lo que era lo que era la parte de compartir, ver lo que era la sustancia blanca. Y quería recordarles esto, que no sé si al principio lo llegaron a escuchar, ver la explicación. De la vía sensitiva y motora. Y entonces vemos como la vía sensitiva, que comienza en piel, primera neurona aquí en el ganglio de la raíz posterior, segunda neurona en en el asta posterior de la médula espinal, y la tercera ya sería en lo que es el tálamo. La motora, por el contrario, va en descenso, viene de la corteza frontal, desciende y llega al asta anterior de la médula espinal, donde está la segunda neurona, y de allí sale hacia el músculo. Entonces, ahorita, en este momento, lo que estamos viendo es, ya vimos todas estas neuronas, que eran 4 núcleos, el gelatinoso, el de Rolando, los vimos aquí reunidos. Vimos también cómo se reúnen, cómo se organizan las neuronas motoras a este nivel, que están las mediales, las del medio y las laterales, que decíamos las laterales eran las extremidades, las mediales eran las del cuello y el tórax. Y entonces ahorita vamos a ver
estas autopistas sensitivas, es decir, por dónde va la vía hacia arriba. Y la siguiente clase que vamos a ver es los diferentes tipos de vía sensitiva que hay, que obviamente vamos a ir pasando por cada uno de estas eferencias que hay hacia el cerebro. Entonces, fijémonos aquí. Tenemos los tractos ascendentes. Como les decía también en ese momento, que los tractos ascendentes son sensitivos, vienen de piel, pasan por médula y van al tálamo. En cambio, los descendentes son los que vienen de corteza, llegan a la médula espinal y van hacia el músculo. Entonces, fijémonos que en los tractos ascendentes que tienen que ver con sensibilidad tenemos las vías, lo que es la espinotalámico lateral y la espinotalámico anterior. Vemos que aquí está el tracto o vía, tracto espinotalámico, que está la parte que es anterior y la parte que es lateral. La parte que es anterior va a subir el tracto grueso, perdón, va a subir lo que es la información de tacto grueso, lo que tiene que ver con presión y vibración. En cambio, por el lateral va a subir lo que es dolor y temperatura. Recuerden siempre, dolor y temperatura va a subir por la misma vía. Por ende, cuando en introducción a la práctica médica, tú vas a examinar a un paciente, vas a examinar lo que es dolor, lo que es temperatura, tú puedes omitir el dolor. Tú puedes sencillamente examinar la parte de temperatura porque dolor y temperatura estás evaluando el mismo tracto que es el espinotalámico lateral. Igualmente, tenemos el tacto fino y la propiocepción consciente. El tacto fino es el hecho de que, por ejemplo, tú tengas una moneda, aquellas monedas que teníamos antes, que por el borde se sabía de qué cantidad era la moneda. Entonces, tú con palpar el borde y dependiendo de cuán grueso era eso, los bordes que tenía, es que tú podías decir sin ver la moneda de qué cantidad. Entonces, eso es el tacto fino. Y la propiocepción consciente es, como les explicaba anteriormente, es la parte que entonces tú tienes que estar, tú estás consciente en el momento de dónde están tus extremidades, pero eso es algo que no siempre tú lo haces consciente, muchas veces lo haces inconsciente porque el cerebro necesita en todo momento saber dónde están las partes de tu cuerpo para que tú puedas mantener el equilibrio. Entonces, la propiocepción consciente y el tacto fino suben por esta parte posterior de la médula espinal, lo que es el fascículo grácil y cuneiforme, o fascículos también llamados de Gold y de Burdach. Obviamente, como ven los nombres, esto se llama espinotalámico, que va desde la médula espinal hasta el tálamo, es decir, que son las vías que normalmente sentimos a través de la piel y llega al cerebro, pasa por lo que es el espinotalámico lateral y espinotalámico anterior. El espino cerebeloso, los espinos cerebelosos van a pasar a través de la médula espinal, pero van a llevar la información al cerebelo. ¿Para qué? Obviamente también para ayudar a mantener el equilibrio. Recordemos que el equilibrio se mantiene a través de 4 paticas como una silla. Lo que es la vista, lo que es el oído, la propiocepción y el cerebelo. Esas 4. Falta una, la persona no va a tener un buen equilibrio, pero sí se puede mantener. Por ejemplo, si nosotros cerramos los ojos, seguimos manteniendo el equilibrio. Sin embargo, tendemos a balancearnos más a que si tenemos los ojos abiertos. Pero si tenemos los ojos cerrados y tenemos patología cerebelar en el cerebelo, entonces obviamente sí nos vamos a tender a caer como una silla. Una silla tú le quitas una pata y puede mantenerse de pie. Ahí tú le tienes miedo de sentarte, pero puedes mantenerte en la silla. Pero si le faltan dos, obviamente no va a poder. Entonces tenemos
estos dos, que eso lo vamos a ver también en vía sensitiva, el espinocerebeloso posterior y el anterior. El posterior se va a encargar de la propiocepción inconsciente directa. Ajá. Ustedes recuerdan que el cerebro, los hemisferios cerebrales, se encargan del lado contralateral del cuerpo. Es decir, que si yo voy a mover mi mano derecha, lo controlo con mi hemisferio izquierdo. Pero el cerebelo no es así. El cerebelo sí trabaja sin decusar las vías. Es decir, mi cerebelo derecho se encarga del equilibrio y del tono muscular de mi mano derecha. Entonces, el tracto del espinocerebeloso posterior no se decusa. Es decir, cuando va subiendo al cerebelo, no cruza hacia el otro lado. En cambio, las del cerebeloso anterior se cruzan, pero se cruzan dos veces. Eso lo vamos a ver en vía sensitiva. Vamos a dar cuenta que cuando va subiendo, cruza hacia un lado y después llegando al cerebelo, cruza de nuevo al lado donde se originó. Es decir, que igual el mismo cerebelo, el cerebelo de ese lado sigue controlando a su miembro ipsilateral de su mismo lado, pues, valga la redundancia. Entonces tenemos que el espinocerebeloso posterior se origina en el núcleo de Clark. ¿Se acuerdan que habían varios núcleos aquí a nivel posterior? Bueno, se origina en el núcleo de Clark y sube por el espinocerebeloso posterior. El espinocerebeloso anterior, aquí están los dos, perdón. El espinocerebeloso anterior se cruza, los dos se cruzan como les dije, es inconsciente, y se origina en este núcleo de Becquerel. Entonces tenemos aquí el espinocerebeloso posterior y este sería el espinocerebeloso anterior. Me faltó la flechita señalada para acá. Hay otras vías que también vamos a ver en ese momento que son la espinotectal, la espinoreticular y espinolivar. Como se dan cuenta, todas esas vías se originan en la médula espinal, por eso se llaman espino, pero ¿dónde terminan? Tectal porque terminan en los colículos superiores e inferiores del tallo cerebral. En el tallo cerebral, en la parte superior, a nivel de mesencéfalo, atrás hay dos peloticas superiores y dos peloticas inferiores que se llaman colículos. Colículos superiores, ellos se integran con la visión. Ellos ayudan a integrar la visión con el equilibrio. Y los colículos inferiores ayudan a integrar lo que es la parte vestibular del oído, la parte del equilibrio del oído, con todo lo que es el equilibrio. Entonces, por eso, la espinotectal tiene que ver con los movimientos de nuestros ojos y la cabeza. Por ejemplo, si nosotros nos tendemos a caer, nuestra cabeza, nuestros ojos van a voltear hacia el sitio donde vamos a caer para ver a qué distancia está el suelo y nosotros poder preparar las manos, todo eso. Eso es a través de la sensibilidad. Espino reticular, que no se conoce aún mucho esta vía, el funcionamiento, sin embargo se han medido que las fibras que hay impulsos nerviosos que van por esta vía, y la espina olivar que también ayuda con la propiocepción. Las olivas, los núcleos olivares tienen que ver con lo que es el oído. Entonces hay parte que se integra allí de la propiocepción, que se integra en esos núcleos olivares en la parte posterior a nivel ya en el tallo encefálico. Eso fue todo lo que es sensibilidad, lo que va subiendo. Ahora lo que va bajando. ¿Qué va bajando? Información motora. Todas las órdenes que vienen del cerebro hacia los músculos. Entonces tenemos la vía por excelencia, que es la córtico-espinal o vía piramidal. Ella se llama vía piramidal porque las células motoras que están en la corteza cerebral, ellas tienen una forma de una pirámide. Entonces por eso se llama vía piramidal. Hay dos tractos, pues, dos vías que se dividen, o sea, una lateral y una anterior. Aquí tenemos señaladito la anterior y la lateral. Resulta que la lateral, que es esta, como se dan cuenta que es la más gruesa, son todas las fibras que vienen, por ejemplo, del hemisferio derecho y se decusan hacia el hemisferio izquierdo. Pero resulta que hay unas poquitas fibras del mismo lado, que sería el hemisferio izquierdo,
que también ayudan a mover mi brazo izquierdo. Entonces son unas poquitas. Por eso esas son las de la vía piramidal anterior o vía corticoespinal anterior. Son unas poquitas y entonces ellas ayudan también. No se decusa. La vía retículoespinal, que ella ayuda con, con los reflejos y fibras autónomas, es decir, todos los reflejos, como estaba comentando, la respuesta de cuando yo, por ejemplo, voy a caerme y entonces hago coloco las manos. Pues. Igual, tenemos el tecto espinal, que entonces también es la respuesta que dan los colículos superiores y colículos inferiores para los reflejos del ojo y del cuello. El tracto rubroespinal, que viene del núcleo rojo, y él me va a ayudar con los músculos flexores. Y está el tracto vestíbulo espinal. Vestíbulo, recuerden que tiene que ver con el oído, porque ahí está el núcleo vestibular, que tiene que ver con el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Entonces, como él tiene que ver con el equilibrio, ustedes se van a recordar que él tiene que ver con los músculos extensores. Fíjense que el rubro espinal con los músculos flexores y el vestíbulo espinal con los músculos extensores. Entonces, ¿cómo hago para acordarme si el rubro espinal o el vestíbulo espinal se tiene que ver con los flexores y con los extensores? Entonces, yo sencillamente busco vestíbulo espinal tiene que ver con equilibrio. Entonces, yo para mantenerme de pie, ¿cómo necesito mantener las articulaciones? Es decir, las piernas. Las necesito mantener flexionadas o extendidas. Necesito mantenerlas extendidas. Por lo tanto, eso se encarga el tracto vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal ayuda a los músculos extensores, por ejemplo, el cuádriceps por excelencia. Si yo no tengo un buen cuádriceps, no me puedo mantener de pie. Por lo tanto, entonces, el rubro espinal se encarga de los flexores. Ahí tenemos el tecto espinal, rubro espinal y vestíbulo espinal. Aquí tenemos entonces como de repaso las vértebras, vértebra superior, una vértebra inferior con un disco intervertebral entre ellos. Aquí tenemos los agujeros de conjunción a través de los cuales salen los nervios raquídeos. Supónganse que entonces aquí tenemos C2, C3 y C4, ¿verdad? Este abultamiento es lo que llamamos el ganglio de la raíz posterior, que es donde está la primera neurona sensitiva. Es decir, viene por aquí, por este mismo nervio entran sensitivo y sale motor. Llegan aquí a la médula espinal, obviamente la parte sensitiva va a entrar por aquí y llega hasta posterior de la médula espinal. Igual cuando yo voy a mover un músculo, viene por aquí, llega a la hasta anterior de la médula espinal, sale la segunda neurona y sale por aquí por la parte motora. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya les voy a explicar. Porque entonces ramo posterior, tenemos que la raíz tiene un ramo anterior, un ramo posterior. Y tú te puedes preguntar, ajá, pero esto no es que es motor y este es sensitivo. No. Aquí ya se reúnen todo motor y sensitivo. Obviamente el sensitivo tiene que ver con este ganglio, pero por aquí, por adelantico, pasa la parte motora. Y se divide parte motora para acá, parte motora para acá, parte sensitiva para acá y parte sensitiva para acá. Ah, ¿y qué es esto? Bueno, este ramo posterior se va a encargar de inervar la parte posterior de la columna. Es decir, lo que está detrás de la columna se va a encargar de inervarlo, es decir, se va a inervar la piel de la espalda, del dorso, y los músculos que son los erectores de la columna, los músculos erectores de la columna, él se va a encargar de inervarlo, tanto los músculos erectores de la columna como los músculos también de la nuca, es decir, todo lo que esté detrás de la columna se encarga este ramo posterior. En cambio, todo lo que esté delante de la columna se encarga de este ramo anterior. Por eso es que obviamente
Lo que está detrás de la columna es muy poquito, unos musculitos y una poca piel, comparado con todo lo que hay delante de la columna en el cuerpo humano. Por eso la raíz anterior es más gruesa. De todas maneras, eso lo vamos a ver un poquito mejor aquí en otra lámina más adelante. Y recordar otra vez, dura madre, aracnoides, espacio subaracnoideo y pia madre. Agujeros de conjunción con la salida de las raíces nerviosas. Cuando hay una hernia discal es porque este disco comprime la raíz nerviosa cuando va saliendo. Y entonces aquí tenemos otra vez, ¿ven? Fíjense, este es la raíz anterior, pero que trae información motora. Raíz anterior trae, viene bajando y sale información motora. ¿Eh? En cambio, esta trae aquí, puede venir por aquí o puede venir por aquí. Traen información sensitiva. Pasan, obviamente, si es sensitiva, pasa por el ganglio de la raíz posterior, ahí hacen sinapsis y pasan y llegan a la segunda neurona que está en el asta posterior de la médula espinal y de allí suben al cerebro. Pero como les decía entonces, esta raíz posterior trae información sensitiva, esta raíz anterior lleva información motora, pero aquí se unen todas y entonces por aquí sale motora y sensitiva a todo lo que está delante de la columna y aquí sale motora y sensitiva a todo lo que está detrás de la columna, que serían los músculos aquí, erectores de la columna y la piel. Igual, entonces aquí tenemos el ganglio simpático, que es el que les decía que se origina en las astas laterales, ganglio simpático, que solamente estaría en el tórax y lumbar. Aquí tenemos mucho mejor explicado lo del ramo anterior y ramo posterior. Este sería el ramo anterior y esto sería el ramo posterior, que entonces va a inervar músculo de la columna y piel de la columna. Es decir, esto trae información sensitiva y esto traería información motora o llevaría información motora porque viene desde la columna. ¿Ah? Todo esto lo que es posterior, entonces llega aquí a nivel posterior y esto que es motor sale anterior. Igual aquí está. Esto lo debemos llamar, esto lo llamamos raíz, en cambio esto se llamamos ramo anterior y ramo posterior, en cambio cuando es raíz motora y raíz sensitiva que es la posterior y raíz motora que es la anterior.